a partir de la plática que ahora da la presentación del doctor Durán, pues yo voy a ir a otro lado, me voy a ir primero a una cuestión más panorámica, desde donde yo veo cómo se están moviendo estos procesos, y luego bajo un tanto a México, porque creo que después ya vendrán también colegas que casi que en terreno podrán aportar muchísimos elementos. Pero yo primero creo que hay un punto en el cual, más allá de los personajes, o sea, más allá de Trump, lo que estamos viendo es el fin de la hegemonía de Estados Unidos en la manera en cómo se había establecido durante siglos, de hecho, prácticamente un siglo, tenemos esta experiencia donde Estados Unidos ha sido este país de una hegemonía y de una presencia en la cual este personaje, que además es la punta solamente de todo un proyecto, en disputa en Estados Unidos. Hay una disputa, pero una disputa que también hay que tener cuidado, porque ahí no estamos hablando de propuestas ideológicas o de propuestas económicas tan distintas. En realidad, incluso ahora los grandes empresarios que apoyan a Donald Trump, pues simplemente se movieron, pero primero estaban apoyando, tal vez no estos personajes, pero estaban apoyando a Kamala Harris. Es decir, tenemos mucho tiempo hablando de la monarquía estadounidense en su forma de alternancia entre apellidos, pero no hemos visto realmente una disputa en términos de los avances significativos que ese país, tenemos que reconocerlo, ha aportado, por ejemplo, en sus momentos ilustres al campo de lo laboral, al campo de el debate público de la diversidad, por ejemplo, que es otro tema que pone en la mesa Donald Trump y que pretende acabar como si eso se pudiera quitar por decreto, cuando hay toda una profundidad en el debate y en la concepción teórica y humana de este tipo de temáticas. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo, y me voy a poner en una perspectiva en la cual cuando oímos hablar a Donald Trump de la ejemplaridad, la excepcionalidad estadounidense, bueno, ya suena tan siglo XIX que no solo no nos debería de espantar, nos debería dar lástima, porque realmente la perspectiva y el discurso de volver a hacer algo mejor habla de lo infinitamente digamos, diminuto que se siente como concepto, como mensaje, quien dice que quiere volver a ser como era, es como yo quiero volver a ser joven, no, se acabó, eso no va a ser. Entonces, es un punto en el cual el propio discurso, yo les diría en términos psicológicos, dice tanto que deberíamos de verdad verlo con mucho más frialdad y decir, es un país enfermo, es un país con graves problemas y es un país que digamos, se envalentona ante los débiles. En el caso de Donald Trump, nada más por decirlo así como de pasadita, ha abierto tal cantidad de frentes que obviamente el mexicano es uno el que le pega con todo por nuestra geografía y ahora veré algunos puntos, especialmente el tema de migración, por supuesto, pero abre tantos frentes que no hay aliados. Ustedes díganme quién es aliado en este momento de Estados Unidos, salvo ni siquiera Israel. En todo caso, Netanyahu, que además está fuertemente cuestionado por el mundo. Entonces, tenemos que Europa está amenazada, digo, sin decir que separando tantito, pero bueno, Dinamarca por sí mismo con el tema de Groenlandia, el tema de nosotros por acá en América Latina. Pero entonces, la parte de abrir, y obviamente Panamá, que ahí se abre todo un boquete, y en el cual ese discurso no es lo que prometió además Donald Trump, no es el discurso que prometió, salvo este lema, ¿no? Que ha tenido desde su primer gobierno y que además no avanzó en nada para el caso, pero que ciertamente no lo prometió porque la base de su triunfo, sí, a lo mejor con sus bases hay esta parte de la bravuconería, pero en términos generales, el éxito de la cuestión electoral se basó en la crisis económica que ellos ven de lo que hicieron los demócratas, es decir, la inflación y todo el tema de cómo se reconfiguró la economía doméstica. De eso a esta pretensión de pelear con bloques, abrir todos los frentes, volverse el bravucón del planeta, pues obviamente se podría interpretar históricamente como esta intención de volver a abarcar y en ese sentido, pues al final de cuentas, tener un privilegio y una ganancia económica. Pero yo nada más se los digo, así como una cosa que brinca. Mandan 1,500 militares a la frontera con México.
mismos que podrían haber mandado para ayudar a aplacar los incendios en California, si hubiera una unidad, una solidaridad como nación. Entonces, es cuando uno dice, bueno, es un país enfermo también en ese sentido. Y ahí es donde esta apertura, acuérdense el déficit que tiene Estados Unidos en términos económicos, bueno, también muestran esa otra debilidad que, digo, sin inocencia ni tampoco andar saliendo aquí con infantilismos de que no son una gran nación. Claro que lo son y son la economía del mundo, pero en disputa. Y en disputa aquí con quien no he mencionado hasta ahora, que es obviamente China, y obviamente ese enorme bloque que se llama BRICS, que aunque no tengan esta capacidad digamos, de equilibrar las finanzas mundiales, sí ciertamente empiezan a ser como esta rivalidad real. No, para no ir más lejos, la semana pasada, Nigeria, que es el país de mayor proyección demográfica del planeta en este siglo, pues obviamente se une a esta cuestión, pero como miembro, no nada más como anexado, porque hay también esta categoría con los BRICS. Y eso es muy interesante. No es el caso de México, que porque por nuestra geografía ha sido muy cauteloso el gobierno de López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum, de decir, no, no estamos en esa idea, nosotros vamos con Estados Unidos, pero hay un punto en el cual, si llegamos a la parte donde, por más que México quiera mantener la relación, el Tratado de Libre Comercio TMEC en la forma en que sea, con cambios, con ajustes, por más que se quiera establecer una relación y que seguramente hay una cantidad de negociaciones por debajo que vamos a ir viendo resultados, la realidad es que esto es algo así como un divorcio urgente, pero hay hijos. Y en ese sentido es obvio que México tiene que sentarse y negociar y discutir, y tenemos esta enorme geografía de la que siempre hablamos, pero es claro que sí, yo veo que va a haber cambios importantísimos en el modelo, no solamente mexicano, en general a nivel geopolítico, pero incluso en la lógica que hemos tenido hasta ahora, porque no hay forma de convencer a un país, por ejemplo, si Estados Unidos insiste además de manera muy amenazante, siendo socios, bueno, ¿qué se dice de Canadá, verdad? Canadá está en un sentido tal vez peor en el términos del maltrato, y que la reacción también de su clase política, bueno, vaya, ese es asunto de ellos, pero tampoco es que digas, bueno, es la América del Norte y nosotros ya no jugamos en ese vecindario porque ya quedó clarísimo que somos América Latina. No, no, aquí la evidencia es que estos cambios, además de que le han pegado a todo mundo, también implican que reconozcamos algo que desde mi punto de vista es sí o sí. Hay un cambio de modelo, hay un cambio de relación, y no lo digo solo por Donald Trump, ¿eh? Yo soy muy cuidadosa con esto. Tengo una especial y personal aversión al personaje, pero me queda clarísimo que les decía yo ayer en alguna reunión, recemos porque se mantenga con salud, porque el grupo que está detrás de él, la ideología que ellos postulan, realmente, y bueno, sobre todo la parte de los ultra ricos, y la ideología en términos de este proyecto 2025 es realmente muy fuerte en una línea, y el problema es que la quieran exportar fuera de su país, porque si no, en todo caso, y también eso hay que reconocerlo y acompañarlo de manera importante, en Estados Unidos hay un debate muy complejo, muy de alto nivel, cuestionando lo que está haciendo ese gobierno, más allá de que tenga el apoyo popular y el voto, y que el día de la toma de poder Trump tenía una alta simpatía del electorado, muy a la manera de Milei, ¿no? En Argentina, que dice uno, esta paradoja es difícil de entender, y sin embargo, en el caso de Estados Unidos, hay una intelectualidad y hay una los más media discutiendo de manera profunda lo que están viendo, ¿no? Ellos, digo, vaya, yo coincido en esta cuestión, tal vez en lo que no aportan, porque sigue con este discurso al final hegemónico, donde creen que podrán volver eventualmente, es en que China hace mucho ganó la partida, y la ganó en el sentido en que con un tono más de bajo perfil, obviamente en un modelo que hace 40 años prácticamente tuvo una mano de obra esclavizada por los salarios y por el tipo de explotación que tuvo, pero fue avanzando y caminando, y hoy esa no es del todo la realidad de la mano de obra y del mercado laboral chino, y por tanto se han movido de lugar
sin que se dieran cuenta, vamos a decirlo de alguna manera, o sin esta claridad que hoy que tiene el mundo. Y en ese sentido también yo creo que hay una cuestión donde empieza a tocar a lo mejor una oportunidad histórica que no habíamos tenido. Y tiene que ver con que México, obviamente, en los últimos 50 años, 40 años, se ha configurado en esta relación comercial de establecer y de colgarse también de Estados Unidos en términos del modelo económico y salir en esta economía nuestra de una profunda desigualdad que explica la situación actual de nuestro país en términos de lo que me digan, pero ese modelo que también ya hizo agua, lo que es muy interesante es que probablemente Donald Trump permita y reconfigure el discurso mexicano. Si no nos quieren, hay un punto en el cual, como insistes, digo, también no puede ser, no puede, hay un punto en el cual es un no. Y frente a eso, se vuelve legítimo, se vuelve menos agresivo, menos duro, menos complicado hablar de diversificar nuestros mercados, hablar de potenciar otro tipo de experiencias como, ¿no? La soberanía alimentaria que de repente, ay, bueno, eso ya no se usa porque ya ahora el mercado internacional, vaya, si usted no tiene maíz, y este es el ejemplo que no empezó ahorita, pero que hay un debate muy fuerte en nuestro país desde hace tantos años, pero que tomó forma exactamente en una disputa comercial con Estados Unidos y en la cual al final de cuentas se dice, no, aquí tenemos que no solo vivir de nuestro país, sino que también no sea transgénico para el consumo nuestro, porque esa es la otra, ¿no? La cantidad de dependencia, incluso a unos niveles muy básicos, aun cuando se tuviera que seguir comprando ahora maíz, pero es un elemento muy interesante para traerlo aquí a colación. Es decir, las nuevas formas de un nacionalismo versión siglo XXI pueden potenciarse y miren la paradoja. Es probable que estemos frente a un escenario en el cual un liderazgo como el actual en nuestro país pueda abrevar de eso a su favor, sin que se vea políticamente incorrecto. Sí, tampoco bravo con nada, si no estoy diciendo que apelar a un discurso digamos, quiere exaltar algunas cosas que ya ni siquiera están en el presente de los mexicanos, pero sí en un sentido de por ejemplo, cerrar, se dice, ¿no? Cerrar filas y que eso pueda tener que ver con, decía yo, un mercado más local, que sería antagónico a lo que se ha hablado durante décadas. Bueno, pues Trump lo está haciendo realidad y lo está haciendo realidad para Europa, porque bueno, vaya que tienen problemas, lo está haciendo realidad hasta, decía yo, oía también las respuestas de los ciudadanos daneses, por lo menos los entrevistados que yo vi, ¿no? Bueno, muy molestos con el tono cuando han sido aliados naturales de ese país durante muchísimo tiempo. Entonces, creo yo que esa manera de ubicar este tema también nos da otras pistas y nos cambia el tono. Es probable que estemos frente a una experiencia de cambio profundo que veíamos que se iba a alargar a lo largo del siglo XXI y que se acelere. Yo no estoy diciendo que nos va a tocar ni siquiera y menos a nosotros a lo mejor ver un cambio del fin de Estados Unidos, no, pero sí creo que lejos de la fuerza que pretende mostrar al mundo este discurso y esta actitud que lleva ni una semana y que por lo pronto ahora insisto, donde hay un solo aliado de Estados Unidos que diga, bueno, o que no sienta que le puede dar una patada mañana, creo que eso es, bueno, creo que hay algunos países que creen que sí son aliados de Estados Unidos, pero también les van a dar una patada o les van a quitar la mitad de su territorio, y hablo, por ejemplo, del caso de Argentina, si no se ponen listos. Entonces, creo que ahora lo que estamos viendo, me voy a pasar a México, es algo donde de repente descubrimos que estábamos mejor cuando decíamos que estábamos peor. En el sentido de que obviamente ese modelo también sobre el que se basó, digamos, ahorita el mundo, ¿no? Esta cosa de que las soberanías y el discurso del derecho legítimo de los estados a definir quién entra, quién sale, quién permanece, cuántos, cómo, bajo qué condiciones en cada nación, qué define la nacionalidad, que además se ha vuelto mucho más plástica en nuestra nación. Las leyes la ley de nacionalidad mexicana se amplió notoriamente ya desde el año 2023. Entonces, estamos también en un momento muy interesante en términos de qué nos define como mexicanos, qué somos y quiénes somos los mexicanos. Pero en ese sentido, hoy sigue siendo legítimo y el derecho soberano de cada estado, contrario
al derecho personal de, por ejemplo, a migrar. Y ese encontronazo es lo que estamos viendo. Estamos viendo a un país que dice, y bueno, un poco, cada país, porque cada país dice, cada país, cada nación, cada estado, cada gobierno, cada élite, cada sociedad dice quién podría estar, quién no podría estar. Y sin embargo, al mismo tiempo, la realidad se impone porque se mueve vía los flujos migratorios. Pero entonces, si esto sigue siendo vigente, y lo sigue siendo y además fortalecido, lo que está haciendo Donald Trump es llevarlo al extremo de decir, bueno, en este país vamos a sacar a todos los que ellos consideran que no son propios de esa sociedad, no me meto ahora en ese debate, sino simplemente reconfigura también nuestra respuesta, porque ahí les va la otra. Obviamente nosotros tenemos un modelo de migración de alta numeralia, ¿no? Que baja, que se ha movido y tiene que ver mucho más con nuestra demografía que con otros elementos. O sea, esto es algo que se ha estudiado mucho, el doctor Jorge Durán es maestro de todos nosotros aquí, así que vaya, sobra citarlo 1000 veces, pero sí me parece que es importante entender que este ciclo llega a su fin. Y llega a su fin también por nuestra demografía, ¿eh? También por nuestra demografía y la de otros. Ahora que él mostraba acá los propios límites de la demografía en la cual algunos estándares están muy parecidos, incluso países como El Salvador con México. El número de hijos, la edad al primer hijo, en fin, son cambios estructurales mucho más profundos que los gritos que pueda dar en este momento un presidente desde Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es que el modelo de emigración como válvula de escape para la precariedad de nuestro modelo económico llegó a su fin. Y eso tiene y provoca grandes tensiones, por supuesto. Eso va a mover, pero es como si ahorita estamos pagando la deuda y la pagaremos, digamos, en un sentido, y podemos más que pagarla, aprovecharla incluso, pero la deuda que generó con la nación mexicana, el modelo que inició Salinas de Gortari, cuando cambió la constitución de este país y modificó el tipo de tenencia de la tierra y expulsó a millones de campesinos que fueron la base de la migración de este periodo económico, de estos 50 años, digamos 40 años de periodo económico, que obviamente fueron cambiando también en función del mercado laboral y las necesidades del mercado laboral estadounidense y a la vez de la propia dinámica mexicana, los cambios estructurales en educación, ¿no? Entonces, creo que esto es importante entenderlo porque es como grandes procesos, llegamos a un punto en el cual ese modelo se acabó. Incluso yo los invitaría a que repensemos un discurso que nosotros mismos repetimos mucho, digo, porque es como pero es esto de, es que, ¿qué van a hacer los estadounidenses sin los jardineros mexicanos? Pues que se queden sin jardines, pero lo que no es justo es seguir en el discurso de que como la mano de obra mexicana barata y explotable es base de la economía de ese capitalismo, bueno, ya no podemos conformarnos con eso. Ya no es justo que ese mercado laboral migrante sea a costa de la sobreexplotación de esa nación. Es la realidad del capitalismo, vaya, tampoco voy a venir a decir cambien, pero la realidad es que por lo menos en términos del discurso, yo creo que es que los mexicanos hacen el trabajo que los estadounidenses no quieren. Pues es que ya no es justo que eso ocurra. Ya no debe ser así, incluso por cuestiones de tecnología se podría hacer distinto un trabajo que le sigue saliendo más barato, por ejemplo, en el campo, ¿no? Le sigue saliendo más barato con la mano de obra explotable y pues por supuesto que va a generar un déficit y también se los digo ahí digamos, en un tono entre lo político y lo económico. Hay todo un discurso, incluso, digamos, aceptado por la economía estadounidense de decir, bueno, lo que podría generar en términos del impacto inflacionario e incluso esta migración masiva que como se calcula podría alcanzar más de 1 millón de personas incluso en un periodo, lo cual ya hemos vivido además, lo cual tampoco es que sea agradable y eso, voy a acabar con eso, yo lo sé, pero permítanme tantito, pero el detalle está en que incluso reconociendo el boquete inflacionario y el impacto que pueda tener eso en la economía estadounidense, eso a las bases políticas estadounidenses que apoyan este cambio, no les importa. No lo alcanzan a ver y en todo caso en su momento se construirá otra narrativa. Entonces,
Digo, está bien para consumo nuestro y para decírnoslo por propia, digamos, orgullo y por exaltar el valor de esa mano de obra. Pero esa mano de obra ha sido sumamente violentada y explotada justo en este modelo que, insisto, para mí se acabó y que también de alguna manera es el fin de ese tipo de neoliberalismo en el caso mexicano, que también ha tenido en la migración pues un recurso de dónde brevar de una manera inmediata. Entonces, aquí lo que tenemos también es, y voy cerrando con esto, que estamos frente a un proceso de cambio importante en nuestro país, en todos los sentidos. Yo lo veo así. Y creo que eso sí toma diferente a México, que lo pudo haber tomado hace 6 años. No solamente porque, bueno, se consolidó un proyecto político, hubo cambios en el sentido económico. Insisto, hoy podríamos hablar de nacionalismo económico y no podría verse mal, porque lo dicen incluso los estadounidenses. No podría haber un empresario en México que dijera, es que queremos exportar y el gobierno mexicano nos lo impide. No, el que nos está cerrando a lo mejor las puertas, vamos a decirlo, es Estados Unidos y por tanto, mejor sugerimos como fortalecer nuestro mercado interno y eso va a ser una retórica que va a poder cobrar fuerza, insisto yo, sin costo político. Y nos va a permitir, y nos está permitiendo, de alguna manera es lo que se está viendo con el Plan México, reconstituir las alianzas políticas que efectivamente podrán beneficiarse de un escenario en el cual la capacidad también del mercado mexicano va a ser muy potente y hay capacidad, porque también hay una serie de cambios que ahorita voy a tener que dejar fuera. Y las últimas cosas que creo que son importantes, que también, obviamente, y esto es la parte que no me gusta, ¿verdad? Porque esto es como más panorámico y más como para ubicar el tema en una perspectiva donde el costo que puede tener para Estados Unidos sí nos va a afectar a nosotros, sí tiene un impacto, pero no es este del bravucón que avasalla y nosotros como si no pudiéramos hacer más nada que estar esperando que nos tire migajas. No. Fuera de esa escenografía, realmente se abre una oportunidad inesperada, tal vez inesperada también en el contexto. Miren, acá no hay, por ejemplo, controversia política en este momento. No hay proceso electoral, no hay disputa, quién va a quedar, que podría servir para de por ahí hacer salidas más de tipo retórico. No lo hay, no en este momento, y por tanto todo eso cierra filas, efectivamente, no digo de un liderazgo u otro, lo digo porque no hay esa complejidad que podría haber en otros países y en otros escenarios. Y lo último, bajándolo a la migración con cara, con rostro, con situación de vida que se rompe, que entra a un duelo que es muy complicado, y es que también nosotros también aprendimos de eso. Para la gente es muy difícil tener que decidir cambiar y ni siquiera tendría por qué hacerse el derecho a elegir dónde quieren vivir y porque se les dio la gana y porque construyeron ahí una vida, porque también sabemos que el promedio de tiempo que las personas tienen viviendo en Estados Unidos sobrepasa los 15 años y eso, de los mexicanos por lo menos, eso es una vida, digamos, aquí los que estamos hablando sabemos lo que eso constituye en términos de nuestra experiencia de vida y por tanto, ese es algo muy duro que está en este proceso, o sea, digamos, son justamente los impactos más duros, más difíciles. Sin embargo, y el sin embargo lo matizo porque no hay sin embargo, hay un punto en el cual desde México, lamentablemente, ya hemos vivido de alguna manera este proceso, lo sabemos bien los que estamos acá, y sabemos que hay formas de matizar un poco, suavizar un poco una situación personal, emocional tan difícil y que incluso pueda tener una parte de, digamos, menor daño, yo lo diría emocional inclusive, pero que también, y creo que ahí hay una parte que se está atendiendo, un mensaje en el cual la gente sí prevenga, no haya sorpresas que además los toman con luego procesos que se vuelven una pesadilla en términos de separación de familias y este tipo de experiencias que se conocen bien en México. Esa es una de las cosas que lamentablemente nos tiene que servir como experiencia que sabemos que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, no solo en México, en otros países, pero especialmente la experiencia es mexicana. Entonces, finalmente para decirlo,
tenemos que entender que el modelo migratorio mexicano, como se ha vivido estos años, estas décadas, se acabó. Frente a eso, hay un cambio también, un reacomodo para el país, que salir lo menos raspado puede ser lo mejor, pero incluso puede ser una oportunidad. Y auguro un nacionalismo, pero siglo XXI, calma, calma, nada más. Un nacionalismo de orgullo, de dignidad, de ganas de estar aquí porque es un país que vale la pena. Y eso cambia la narrativa, incluido el hecho de que nosotros vamos a tener que cambiar la lógica de quiénes son extranjeros, quiénes no lo son, porque eso puede contaminar mucho el debate. Es cierto que es donde está la presión política y la presión urgente, donde llegan, quien llega, pero si de entrada los mexicanos logran incorporarse como mexicanos que son de una manera más sutil, más suave, reacomodar ciertas cosas que, digo, yo tendría mi decálogo para decirlo acá, pero no me puedo entender ya, pero con las personas extranjeras, esa sí es la complicación por una otra serie de cosas. Creo yo que ahí va a tener que haber un trabajo de un país que de repente omita el hecho de que las personas tengan una nacionalidad u otra y simplemente ver dónde y cómo se puede acomodar en el entendido de que hay límites económicos, sociales, incluso personales para estar o no estar o no, o poder estar en ciertas circunstancias, pero ese sería un reto más pragmático. Me preocupa, y cierro ya esta exposición con eso, la urgencia, el momento de la urgencia. Es como si hay ahora sí que a propósito de los incendios en California, hay un incendio y lo que hay que hacer es salir con lo que alcances a agarrar y después vemos. Estamos creo que en ese momento de apagar el fuego para que no se siga extendiendo y vaya paradoja que sea California el ejemplo que tengo que usar y me resisto a usar otro para poder mostrarlo así, ¿no? Con lo que hemos visto ese quinta economía más rica del planeta y sin embargo, sin poder contener algo tan duro como la naturaleza impuso. Les ha impuesto, de hecho, porque no acaban de salir de eso. Entonces, ese es el momento en el que estamos, la emergencia ante el incendio. Pero va a venir un proceso en el cual efectivamente ese reacomodo va a tener que ver con muchas otras coordenadas y en esta urgencia pues entra la parte de que si la gente que está se detuvo, que si la famosa plataforma ya no sirve, qué va a hacer la gente, dónde va a dormir hoy la gente, que si les van a dar chilaquiles o les van a dar el frutzi horroroso que les daban antes, ¿no? Yo que me quejo siempre mucho eso de las personas retornadas y creo que en eso sí tenemos que también separar nosotros y mandar como académicos también un mensaje de algo más panorámico para poder también empezar a buscar escenarios en los cuales este proceso es más que otra cosa, un reacomodo poblacional, digamos, acelerado si ustedes quieren, pero que hay alguien que al final de cuentas podría, digamos, yo no quiero decir que arrepentirse, bueno, quisiera decirlo, pero por lo menos va una sociedad estadounidense que va a haber un momento en que se va a dar cuenta que efectivamente, bueno, pues es un discurso ridículo, de caricatura, del siglo XIX, y yo además digo, bueno, del sheriff de la frontera, porque la verdad, bueno, para los estadounidenses a lo mejor no alcanzan a ver, quiero decir, las bases los republicanos ven esto así, en ese tono y en esta histeria anticomunista, cuando, bueno, China es todo menos ese comunismo que cree, y Rusia, Putin, por Dios, pero siguen en esa lógica y frente a esa lógica, creo que no hay que reaccionar de inmediato, sino empezando a pensar desde este lado y desde esa soberanía nacionalista siglo XXI, que creo que se presenta más como una oportunidad que lejos de lo que hubiéramos imaginado, podría haberse prolongado mucho más en el tiempo, a lo mejor a lo mejor nos alcanza a ver algo en términos de tiempos históricos, pero bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Es un tema para quedarnos aquí 3 días, pero yo creo que justo estamos viendo lo que hubiera sido, ¿no? El famoso choque de civilizaciones, donde nosotros representamos a los otros, pero ya, digamos, desangrándose en el sentido de que efectivamente los estadounidenses, digo, como ideología, como perspectiva, representan además un discurso que quienes lo aplauden pues, están en la misma tónica de, bueno, cambiarle el nombre a cuestiones,
ahora le vamos a cambiar al Golfo de California, pues Golfo de nosotros, ¿no? O sea, un nivel ya de caricatura, vaya, que los misma intelectualidad estadounidense, digamos, no de ultraderecha, pero de derecha, vamos, también ya lo ven como unas, como salidas en falso. Y la otra es que esto es cierto que es una pugna que existe en el planeta hace mucho. Qué interesante que poco ha mencionado en esta ocasión Trump toda la parte de los musulmanes, ¿eh? Que era su gran rival. A propósito, incluso hubo un veto su primer gobierno, de las primeras acciones ejecutivas que hizo para que no pudieran entrar personas musulmanas, y con esto una afectación tremenda a millones de ciudadanos y sus familiares para ir a ese país en esos primeros meses terribles del primer periodo de Trump. Pero, o sea, la elección también, que de repente parece muy inteligente y muy pensada, sinceramente yo no lo creo, pero que tampoco, otra vez, no creo que sea, no es Trump, es eso que está alrededor y que están Claro. aplaudiendo, y que sí, es una disputa ideológica. Estamos efectivamente en estas guerras feudales del siglo XXI, en el sentido de que también frente a un discurso de exacerbación de lo nacional, de la ejemplaridad, insisto, muy al nivel más pionero de los Estados Unidos, que además ellos repiten, sean demócratas o republicanos, estamos en un escenario del otro lado, el nuestro, en un momento en que cosas que no se decían hace tiempo son parte del discurso. Aquí hay país, aquí hay una ruta, acá tenemos historia y acá tenemos una diversidad, un colorido, una grandeza, pues que vamos creyéndonosla para pelearnos en términos ideológicos también de pares y no como inferioridad, con la que yo creo que sí se jugó en otro momento y que no nos ayuda y no nos ayudaría mucho menos hoy. Entonces, va a estar interesante, hay que acompañarlo, hay que sacar eso, bueno, a mí me encanta, ¿verdad? Pero esos viejos libros de historia de Estados Unidos, cómo se conformó esa ideología, porque ahí hay claves para entender muy bien el momento y el discurso actual, la formación ideológica de los estadounidenses.